Me pillaron hackeando a mi profesor y accidentalmente me convertí en una leyenda de la escuela. Tenía que aprobar un examen de historia en el instituto, pero, como siempre, esperé hasta la noche anterior para estudiar. Me quedé despierto prácticamente toda la noche memorizando todo, pero al día siguiente, en cuanto recibí el examen, no sabía nada de lo que había en él. Fue entonces cuando me di cuenta de que accidentalmente había estudiado para el examen equivocado. Empecé a entrar en pánico, pero por suerte estaba sentado junto a una chica que sabía que era muy inteligente. Me aseguré de que nadie estuviera mirando e intenté, muy discretamente, mirar su examen. Empecé a copiar sus respuestas, pensando que era el tipo más astuto del mundo. Todo iba perfectamente hasta que levanté la vista y vi a mi profesor mirándome directamente. Sabía que lo había visto todo, así que intenté evitar el contacto visual cuando entregué mi examen. Pero al hacerlo, me pidió que me quedara después de clase. Sabía que no tenía otra opción que suplicar perdón y expliqué que había estudiado el capítulo equivocado. Sabía que iba a suspender la asignatura, así que accedió a dejarlo pasar si estudiaba con él para el examen final del año, que sería en 2 semanas. Acepté, pero el primer día allí noté algo extraño. Cada vez que salía de la sala, dejaba la hoja de calificaciones abierta en su portátil. Sabía que no sería capaz de hacer nada con eso, pero en las semanas siguientes no podía dejar de pensar en lo fácil que sería ajustar un poco mis notas para no tener que sacar una A en el examen final para aprobar la asignatura. El examen era al día siguiente y sabía que no estaba en camino de aprobar. Se levantó y salió de la sala, y éramos literalmente solo yo, su portátil y mis notas. Miré por un segundo y pensé, ¿ahora o nunca? Fui al portátil y empecé a buscar mis calificaciones de los exámenes de ese año. Sentía mi corazón acelerado, porque podía volver y verme en cualquier momento. El sudor literalmente goteaba de mi cara mientras intentaba encontrar mi clase. La encontré y empecé a cambiar los números de mis calificaciones. El portátil era muy viejo y lento, así que tenía que cargar cada vez que cambiaba algo. Estaba casi terminando cuando escuché su voz desde el pasillo. Sabía que se me acababa el tiempo, y mientras se acercaba, me di cuenta de que no lo lograría. Sabía que definitivamente notaría que estaba en él, así que entré en pánico e hice lo único que se me ocurrió. Empecé a intentar apagar el ordenador y cerré a la fuerza todo lo que tenía abierto. Estaba sin aliento cuando volvió, y lo disimulé tan bien que no tenía idea de lo que había hecho. Al día siguiente, fui a la escuela listo para suspender, pero escuché un anuncio de que los exámenes se estaban retrasando. No le di importancia hasta que escuché de otro profesor que su sistema de calificaciones se había estrellado y no podían acceder a él. Todos estaban felices de que los exámenes se retrasaran, pero cuando caí en la cuenta de que esto era por mi culpa, empecé a flipar por dentro. Terminaron retrasando los exámenes una semana, pero cuando finalmente lograron entrar al sistema de nuevo, vieron que las notas de todos habían sido borradas, excepto las mías. No tardaron mucho en darse cuenta de que era mi culpa, y cuando mi profesor de historia lo descubrió, quería que me expulsaran, pero de alguna manera me libré solo teniendo que repetir esa asignatura, junto con algunas horas de detención. Sin embargo, se corrió la voz de que yo fui quien retrasó los exámenes, y el primer día de vuelta a la escuela, todos empezaron a gritar mi nombre cuando me vieron. Mi profesor de historia me lanzaba una mirada asesina cada vez que pasaba por su lado, pero me convertí en una leyenda tan grande en mi escuela que terminé siendo elegido rey del baile de graduación. Cuando estaba en el escenario, vi a mi profesor de historia mirándome de nuevo. La expresión en su cara no tenía precio.